El escándalo oculto. 3 historias de terror reales que te harán dudar de todo. Hay lugares donde el velo entre nuestro mundo y lo desconocido es peligrosamente delgado, donde la historia no solo se susurra en las paredes, sino que respira, observa y acecha. ¿Alguna vez sentiste una presencia en una habitación vacía, un frío inexplicable que te eriza la piel? ¿O la certeza inquietante de que no estás solo, incluso cuando lo estás? Estas son las historias que habitan esos espacios liminales, cuentos de sombras que se niegan a ser olvidadas y que, una vez despiertas, no descansarán. Si te atreves a explorar los rincones más oscuros de lo paranormal, asegúrate de unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora y enciende las notificaciones para no perderte ni un solo escalofrío en este viaje. Los García, una familia optimista y llena de sueños, se mudaron a lo que creían sería su paraíso. Una antigua casona victoriana en las afueras, con jardines extensos y una historia tan rica como su arquitectura. Laura, la madre, imaginaba cenas familiares y risas resonando en sus amplios salones. Su esposo, Marcos, veía el potencial de renovar cada rincón, devolviéndole el esplendor perdido. Los niños, Sofía y Mateo, estaban encantados con sus nuevas habitaciones y los secretos que el enorme patio prometía. Al principio todo era alegría, el aire vibraba con la promesa de un nuevo comienzo, pero pronto, esa vibración comenzó a cambiar, a volverse densa, casi opresiva, como un silencio que grita. Los primeros incidentes fueron tan sutiles que casi se disiparon en la lógica cotidiana. Una puerta que se cerraba sola con una brisa inexistente, un juguete de Sofía que aparecía en un lugar donde nadie lo había dejado, la sensación fugaz de un aliento frío en la nuca de Marcos mientras trabajaba en su estudio. Eran anomalías que se podían descartar fácilmente. Fue el viento. Los niños lo movieron. Solo fue mi imaginación. Pero la frecuencia de estos eventos aumentó, y la inocencia de las explicaciones comenzó a desvanecerse, dejando una estela de inquietud que se pegaba a la piel, un presentimiento silencioso que se instalaba en el corazón de la casa. La verdadera alarma sonó una tarde, cuando Laura bajaba las escaleras y, por el rabillo del ojo, juró ver una figura. No era una persona, ni un animal, sino una mancha oscura y amorfa que se desvaneció en el pasillo inferior tan pronto como sus ojos intentaron enfocarla. Su corazón dio un vuelco, se detuvo en seco, el vello de sus brazos erizado, y un sudor frío le recorrió la espalda. No había ruido, no había viento, solo un vacío repentino en el aire donde antes había una presencia. Intentó convencerse de que era fatiga visual, el juego de las sombras al atardecer, pero la imagen persistía en su mente, la certeza punzante de que algo, o alguien, la había observado. A partir de ese día, la casa ya no se sintió como un hogar, sino como un escenario. Los susurros se hicieron más claros, aunque indescifrables, y la sombra, aunque rara vez se mostraba por completo, se sentía constantemente. Era un peso en el pecho, una presión en el aire, la sensación ineludible de que no estaban solos. Los sueños de los niños se volvieron inquietantes, y el optimismo de Marcos y Laura se tiñó de una preocupación palpable. La sombra olvidada no era una ilusión, era una entidad que había despertado, y los García estaban a punto de descubrir que su nuevo hogar guardaba secretos mucho más oscuros de lo que jamás podrían haber imaginado. Las sutiles ocurrencias se transformaron en una rutina opresiva. La figura sombría, antes un destello periférico, comenzó a manifestarse con audacia escalofriante. Ya no eran solo sombras fugaces o reflejos ambiguos. Ahora, la silueta oscura se materializaba en los umbrales de las habitaciones, observando desde la quietud de la noche. Sus apariciones se hicieron más frecuentes, su presencia más densa y palpable, enfriando el aire y cargándolo de una electricidad estática, un presagio ineludible. Los susurros,
antes apenas audibles, se volvieron más claros, aunque indescifrables, tejiendo una red de pavor que envolvía cada rincón. La familia sentía que su hogar ya no era un refugio, sino una jaula de terror. El impacto psicológico no tardó en hacer mella. El sueño se convirtió en un lujo inalcanzable, reemplazado por noches de vigilia ansiosa, con los ojos fijos en la oscuridad, esperando la inevitable aparición. La paranoia se instaló como un inquilino permanente, llevando a cada miembro a cuestionar su propia cordura. Las discusiones se hicieron frecuentes, las acusaciones veladas erosionando la cohesión familiar. Los niños, antes alegres, ahora se aferraban a sus padres, sus pequeñas mentes atormentadas por visiones y sonidos incomprensibles. La atmósfera en el hogar se volvió opresiva, cargada de una desesperación silenciosa, un miedo persistente que se adhería a la piel y penetraba hasta los huesos. Desesperados por encontrar lógica a lo ilógico, la familia se embarcó en una búsqueda frenética de respuestas. Recorrieron foros paranormales, devoraron libros de folclore local y contactaron a supuestos expertos en lo sobrenatural. Cada intento, sin embargo, solo profundizaba su frustración y desesperanza. Los consejos variaban, pero ninguno parecía aplicarse a la naturaleza esquiva y persistente de su atormentador. Velas se encendieron, amuletos se colgaron, oraciones se recitaron, pero la sombra permanecía imperturbable, como si se burlara de sus esfuerzos, recordándoles su impotencia. La casa, que prometió ser un nuevo comienzo, se había transformado en un laberinto de miedo. La tensión alcanzó un punto crítico una noche, cuando la figura sombría no solo apareció, sino que se movió. No fue un simple avistamiento, fue una interacción escalofriante. El padre, despertado por un frío gélido y un peso inexplicable, abrió los ojos para encontrarla de pie junto a su cama, su forma oscura inclinándose sobre él. No había ojos visibles, pero sentía su intensa mirada clavada, una presencia fría y maligna que le robaba el aliento. Un susurro, esta vez claro y gutural, pareció vibrar en el aire, aunque sus palabras eran indescifrables, una promesa de algo terrible. El terror puro lo paralizó, dejando una cicatriz permanente en su psique. Este encuentro decisivo, esta escalada de lo inexplicable, dejó a la familia al borde del abismo, sin saber a dónde más recurrir. Su historia es una advertencia, un eco persistente de que algunas sombras, una vez despertadas, son imposibles de desterrar. Pero mientras la oscuridad de esa casa continuaba su acecho, en otro rincón del mundo, un objeto aparentemente inofensivo comenzaba a tejer su propia red de terror. En un anticuario polvoriento, oculto entre baratijas, una muñeca de porcelana con ojos de cristal y una sonrisa fija esperaba. Su nombre era Annabelle, una muñeca que no solo observaba, sino que parecía albergar una malevolencia inexplicable, un espíritu antiguo, listo para desatar un nuevo capítulo de horror. La muñeca, una reliquia de porcelana con ojos de cristal que parecían seguir cada movimiento, no tardó en revelar su verdadera naturaleza. Susurros nocturnos, atribuidos al viento, se transformaron en risas infantiles, huecas y gélidas, resonando desde su habitación. Objetos aparecían movidos o rotos, como si una mano invisible, traviesa y malevolente, se deleitara en el caos. La familia, ya debilitada, sintió una nueva capa de terror. La niña, la más susceptible, comenzó a hablar con su amiga, cuya presencia helada todos podían sentir. El horror escaló cuando la muñeca misma empezó a moverse. Su cabeza giraba, sus pequeños brazos se elevaban, indicando algo en la oscuridad. Una noche, el padre la encontró sentada al borde de la cama de su hija, ojos fijos en la pequeña. El pánico se apoderó de él. La muñeca no estaba allí. La arrojó lejos, solo para hallarla al día siguiente de vuelta en su lugar, con tierra fresca en su vestido. Era una burla, una afirmación de su poder. Olor a almizcle rancio impregnaba el aire en momentos de mayor actividad. Desesperados, intentaron deshacerse de ella.
La envolvieron en tela y la llevaron a un contenedor de basura lejos, sintiendo un efímero alivio. Pero la alegría duró poco. A la mañana siguiente, la muñeca estaba de vuelta en el porche, sus ojos de cristal mirándolos fijamente. Intentaron quemarla, pero el fuego parecía evitarla, las llamas danzando sin tocarla, mientras un gemido agudo llenaba el aire. La arrojaron a un río, solo para que una semana después un pescador la encontrara y la dejara en su puerta. Era imposible escapar. Cada intento fallido fortalecía su agarre sobre la casa y la psique familiar. La madre sufría pesadillas constantes, visualizando a la muñeca persiguiéndola. El padre caía en profunda depresión. La niña se negaba a dormir sola, aferrándose a la idea de que su amiga la protegería de algo peor. Es en estos momentos de terror compartido donde nos preguntamos, ¿hasta dónde llegaría el mal de un objeto? Si estas historias te atrapan y te hacen sentir el escalofrío, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte más relatos que desafían la lógica. Tu apoyo nos ayuda a explorar lo inexplicable. El clímax se alcanzó cuando, una noche, la voz de la muñeca no fue un susurro, sino un grito claro y agudo. «No me olvides». La familia, aterrada, huyó, dejando la muñeca atrás, sabiendo que su presencia era una condena. Pero la historia nos deja una inquietante reflexión. ¿Y si el verdadero mal no reside solo en objetos malditos o casas con pasados oscuros? ¿Qué pasa si la oscuridad acecha en la naturaleza salvaje, esperando a aquellos incautos? Prepárense. Nuestra próxima historia nos lleva a un bosque ancestral, donde el silencio esconde horrores aún más primarios. Dejando atrás las sombras urbanas y los objetos malditos, nuestra búsqueda de lo inexplicable nos lleva a un santuario de misterio. Un bosque tan antiguo que sus árboles susurran secretos milenarios. Un grupo de amigos, buscando una escapada, se aventuró en sus profundidades, ignoros de no ser los únicos. La promesa de aire puro se tiñó de inquietud, una sensación sutil pero persistente. Cada sendero los conducía no a la paz, sino a un encuentro con algo primordial. Las leyendas locales hablaban de una presencia ancestral, pero ¿quién presta atención a viejos cuentos junto a una fogata? Los primeros indicios fueron casi imperceptibles, fácilmente atribuibles a la imaginación. Un crujido de ramas sin viento, un susurro indistinto que parecía llamarlos, ecos ajenos a sus voces. La noche trajo una oscuridad más densa, un manto que absorbía la luz y amplificaba cada sonido. La temperatura descendió inexplicablemente, el aire se cargó de electricidad estática, una tensión palpable. La risa nerviosa se disipó, reemplazada por miradas de preocupación y la creciente certeza de que algo invisible se movía entre los árboles, observándolos con paciencia ominosa. La sensación de ser cazados se volvió innegable. Pisadas pesadas se detenían justo detrás. Sombras se alargaban y movían antinaturalmente al borde de su visión. Un olor putrefacto aparecía y desaparecía. Los amigos intentaron mantenerse juntos. Sus voces ahora apenas susurros, el pánico roía su determinación. Las tiendas de campaña fueron profanadas, sus pertenencias esparcidas, como si una fuerza invisible hubiera irrumpido. La lógica se desvaneció. No era un animal, no era otro campista, era algo más antiguo, más malévolo, jugando con ellos antes de la confrontación final. El clímax llegó en la noche más oscura, cuando el miedo se solidificó en terror puro. Un grito desgarrador rompió el silencio, no de ellos, sino de algo ajeno y salvaje. Las luces de sus linternas parpadearon y se apagaron, sumiéndolos en ceguera aterradora. El aire se llenó de un aliento gélido y pesado, y el sonido de ramas rompiéndose con fuerza se acercó rápidamente. Se sintieron empujados, rasguñados por garras invisibles, separados por una entidad que parecía moverse en la oscuridad. La lucha por la supervivencia se redujo a una huida desesperada, tropezando, cayendo, con un rugido gutural persiguiéndolos. Lograron escapar del bosque, exhaustos, heridos y con el alma marcada. Pero la pregunta persistía:
¿Qué era esa cosa? ¿Un espíritu ancestral o una criatura olvidada? Nunca lo supieron con certeza. Aprendieron que el terror no siempre reside en una muñeca o una casa. A veces acecha en la naturaleza más salvaje, esperando a quienes se atreven a perturbar su paz. Si estas historias te han mantenido al borde de tu asiento, suscríbete y activa la campana. En nuestro próximo video, exploraremos los misterios de las desapariciones inexplicables en los parques nacionales. No querrás perderte lo que descubriremos. Cuídate de los susurros del bosque profundo.